La familia y la gente que tienes junto normalmente son los primeros que van a truncar tu sueño. Tus primeros fracasos, ¿cómo los tomabas? Acompañados de un chin de su madre. El circo como tal es uno de los negocios más rentables. Yo podía decidir qué diputado y qué senador se subía o no se subía al escenario. O sea, creo que la suerte, o lo que se le puede llamar la suerte o la casualidad, es el 20%. El 80% es responsabilidad tuya. Puedes ayudar bajo ese interés. Ayudar esperando que tú algún día seas el que te ayuda, porque normalmente te vas a decepcionar. Hola, yo soy Edgar Ville y me di a la tarea de encontrar personas hiperactivas en lo personal y en lo profesional, personas que se mueven distinto a lo normal y más de lo esperado, para que nos compartan sus historias. Mi invitado de hoy es Pepe Murad. Pepe es experto en generación de experiencias a través de la producción de eventos, desde empresariales y sociales hasta espectáculos en vivo. Pepe es director de su empresa Mabu Group, de la cual nacen varias marcas dedicadas a cubrir distintas necesidades de producción, desde la musical y contenidos hasta eventos masivos y activaciones publicitarias. Pepe es un emprendedor en potencia que nunca para y en su vida ha construido infinidad de proyectos y por ende tiene una gran historia que contar. Hoy hablamos de cómo por medio de la música se abrió camino, cómo es producir una gira para un candidato presidencial por todo el país, cómo montó y produjo un circo. Sí, un circo. Cómo es levantarse después de perderlo todo, perder el miedo al fracaso y muchas hiperactividades más. Encuéntralo en Instagram como Pepe Murad y como Murad Eventos. Espero que disfrutes esta inspiradora plática. Esto es Hiperactivo Podcast. Bienvenido, mi Pepe. Muchas gracias, amigo, gracias. ¿Te han dicho que eres hiperactivo alguna vez? Sí, desde la primaria. ¿Por qué te lo han dicho? Por no quedarme quieto. ¿Te consideras hiperactivo? Yo no. Me considero diferente, sí. No me considero hiperactivo como tal, pero es como me encasillaron. Ok. Para mí, pues, eres una persona sí hiperactiva, que te mueves mucho y distinto a los demás. Y te lo digo porque pues yo te conocí como entre escenarios y luces y cables. ¿Cómo llegaste ahí? En ese punto donde yo te conocí en los 90s. Escasos 27 años. Por ahí. 27 años. Algo así. Exacto, a los 15. Yo llegué a los cables y a las bocinas por la música. Yo empecé como músico. Me empecé tocando piano, resultó que era afinado, entonces empecé a cantar. Y una cosa llevó a la otra. Eso fue a los 12 años, 11, 12 años, que descubrí que tenía talento de cantante, digamos, de algún modo, mínimo que era relativamente afinado. Para los 15 yo ya andaba, pues, trabajando, se puede decir, de jalacables, de una banda de rock de unos amigos, en donde tú eras bajista, si no mal recuerdo, porque tú eres mayor que yo, que quede claro, el señor es mayor que yo, mucho más viejo que yo, mucho. Como un poquito nomás. Pero bueno, en resumen, así fue como llegué. De la música me metí a jalar bocinas y cables para aprender más y principalmente por no quedarme quieto. ¿Cómo fuiste hasta antes de esa edad? ¿Ya empezabas a trabajar? Pues trabajos intermitentes, de esos trabajos que no son trabajos. O sea, trabajaba en el negocio de mi papá, a lo mejor me iba a trabajar en las tardes o andaba pues haciendo cualquier locura, cualquier idea con tal de hacer algo, precisamente, ¿no? Con tal de hacer algo diferente. De las patoaventuras de niño, por ejemplo, en nuestra época, estaban los cassettes y algo que yo hacía, por ejemplo, en la primaria, realmente, a los 8 o 10 años, una cosa así. Yo hacía copias de cassettes que compraba en ese entonces en la Fayuca, de esas mezclas todas horrorosas, y los vendía en la escuela. O sea, la piratería desde chamaco. ¿Y era business? Pues no me acuerdo, la verdad. Me acuerdo que era business para la de la tiendita, porque lo que ganaba me lo compraba ahí, me lo gastaba ahí. Pero sí, chido, era divertido. O sea, mínimo en las tardes me la pasaba haciendo copias de cassettes de la música de moda, digamos, de algún modo, y luego los vendía en la escuela. Eso en la primaria. Y de ahí, pues empecé, con la música, y de ahí ya cada vez fue como tomando un poquito más de seriedad esto. Eso te llevó
Bueno, llegaste al punto donde eras jalacables de la bandota esta que contabas. Sí. Sí, abajito de YouTube. Sí. Un poquito. Sí. De ahí en adelante, después ya te vi en escenarios tocando y en otros escenarios incluso, pues que yo nunca imaginé subirme, ¿no? Estabas hasta en los antros de moda, estabas en universidades, etcétera. Sí. Llegaste ahí. ¿Cómo fue que llegaste a ser músico de escenario? ¿Cómo llegué? Pues una cosa se fue llevando a la otra. Yo empecé con el tema de la música ya que llegué a la universidad a los 18, 19 años. Armamos una banda de rock, ya sabes, con los amigos. Y tú tocas bajo, y tú tocas guitarra, y tú batería, y tú... Pues a ver, vénganse. Y empezamos a hacer ruido. Primero, antes que nada, si empiezas a tocar feo. Siempre empieza... O sea, no hay banda que empiece tocando bonito, no existe. Empieza a tocar feo y cada vez fue menos feo y menos feo y menos feo. Teníamos una consola viejísima con una bocina horrorosa, entonces pues tampoco ayudaba mucho al sonido de la banda. Pero la banda poquito a poco fue mejorando y fue sonando mejor, fue agarrando su propio sonido, digamos, de algún modo. Y empezamos también con la incertidumbre de empezar a hacer música original, música propia. Entonces, pues... Para no variar, decidí en ese entonces vender el coche que yo tenía y compré bocinas. Ok. Entonces compré unas bocinas, una consola, unos micrófonos y pues la banda empezó a sonar muy bien. Cambié, en ese entonces yo tenía creo que un Chevy y lo cambié por una camionetita Datsun de redilas que si la cargaba chueca sacaba humo y era toda una tragedia. Entonces yo andaba en mi camionetita Datsun y con las bocinas de arriba por abajo. ¿Cómo se llamaba la banda? En ese entonces se llamaba Cross, la banda. Y luego con esa banda, con la música original que empezamos a hacer ahí, pues la verdad es que nos empezó a ir bien. Ganamos un concurso a nivel nacional. Ese concurso nos abrió las puertas en una disquera. Luego logramos llegar a esa disquera, pero pues errores de chamaco. Empiezas a darte vida de rockstar sin serlo y la banda se desintegró antes de lograr hacer cualquier otra cosa. Pero pues yo ya estaba prendido con la idea y pues ensartado también con bocinas y con cuánta cosa. Entonces me quedé sin banda, con bocinas y pues empecé a trabajar. Ahí fue donde empecé a rentar precisamente bocinas, armé otra banda y empecé a trabajar en bares. Ok. Un poquito regresándonos, ¿cómo te fue en la escuela? No, terrible. ¿Cuántas fuiste? Entre primarias, secundarias y prepas logré 18 escuelas diferentes. Okay. Sí. O sea, mi récord, por ejemplo, de la prepa UPAEP duré 2 semanas. Ese fue el récord de menos. Sí, 2 semanas. Y de las 2 semanas fui 4 días. O sea, fue 2 semanas inscrito. Asistiendo fue 4 o 5 días, no más. Pero sí, creo que sí, y creo que es un récord. No sé si a nivel estatal o algo, pero personal sí, totalmente. Pasé por 18 escuelas y de hecho 2 universidades. Y bueno, fue eso. ¿Y acabaste? ¿No? ¿A qué se debió? La primera universidad fue precisamente porque tronó la banda. Porque tronó la banda, me salí de esa universidad y fui a dar a Cancún. En eso de voy a hacer la vida loca, digamos, de algún modo, y voy a vivir de esto y me voy a independizar. Y acabé en Cancún trabajando. De músico, precisamente. Me fui 6, 7 meses a Cancún y cuando regresé ya no quise estudiar eso. Yo estudiaba mercadotecnia. Y la trunqué a 6º semestre, una cosa así. Y de regreso entré a otra universidad a estudiar empresas turísticas. Igual, desde el principio no revalidé ni nada. Y esas fueron mis 2 carreras. Y ahí ya no terminé porque, cuando yo iba en 2º semestre fallece mi papá. La uni me beca, me becaron completo, la neta bien chidos en ese aspecto. Pero en 5º semestre de la uni, o sea, a los 2 años que falleció mi papá, yo empecé a hacer eventos ya más masivos. Y me dieron una gira presidencial. Empecé a hacer una gira presidencial a mis 23 años de edad. Y a nivel nacional, la gira. Entonces, cuando hablo con la directora y les pongo que necesitaba ausentarme, que yo podía seguir presentando exámenes y todo, pero nada más que no me cuente las faltas, me dijeron que no era posible y perdí mi beca. Y al perder la beca, pues ya no podía pagar la uni. Cuéntame de tu papá.
¿Qué quieres que te cuente? Yo sé, por palabras tuyas, lo importante que fue o que sigue siendo en tu vida, ¿no? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de él para llegar hasta este punto el día de hoy? ¿Qué es lo más importante que se ha aprendido? Uy, yo creo que los valores que te inculca, la calidad humana, mi papá era una persona muy sociable, mucho más sociable que yo. Era una persona con muchos amigos y creo que le aprendí eso también. O sea, afortunadamente yo no cuento con tantos amigos como mi papá, pero amigos efectivos, amigos con los cuales nos hemos apoyado. Entonces, yo creo que el valor de la amistad es algo que le agradezco mucho a mi papá. No aprendí mucha educación financiera, la verdad. Eso sí es un tache muy grande. ¿Él sí la tenía? No, tampoco. Él decía que se preocupe el Pepe del futuro y vas a ver cómo sale. Y lo peor es que, o sea, no, peor, lo mejor es que le salía. Okay. Le salía. Pero pues básicamente eso, los valores. O sea, antes que ser un buen empresario, un buen esposo, un buen padre, era buena persona. ¿Me explico? Entonces esa bondad, creo yo, es como lo que pues más le agradezco que me haya heredado. Creo que me haya heredado. ¿Cómo fue ese parteaguas de que tu papá falleció y lo que siguió en tu vida? Radical. De hecho, o sea, son dos Pepes diferentes antes y después, ¿no? Cuando fallece mi papá, precisamente fue como punto de quiebre, porque aparte yo tenía 21 años, o sea, ¿quién a los 21 años tiene idea de qué hacer de su vida? Absolutamente nadie. Aunque creemos, ¿no? No. De hecho, cuando te dicen que a los 18 tienes que escogerte lo que te vas a dedicar toda tu vida, pues es un grave error, güey. Pero bueno, o sea, a los 21 no tenía idea. Lo único que sabía hacer yo era pues tocar y poner bocinas y era lo que sabía hacer. O sea, no sabía hacer otra cosa. No conocía realmente el negocio familiar, que eran autos usados, que también en ese entonces había una crisis muy fuerte. Precisamente al no tener mucha educación financiera, mi papá pues falleció sin un seguro médico, falleció intestado, que también eso fue un tema. Y pues eso generó pues broncas, deudas, gastos, que ahí sí mi mamá súper rifada fue la que sacó todo adelante, la neta. Y por mi parte, pues lo primero que traté de hacer fue no estorbar, porque es típico que de repente tienes algún fallecimiento o algo en una familia y no falta el hijo que empieza a hacer estupideces y pues gracias a Dios no fui esa persona. Entonces mínimo empecé por no estorbar y después por ayudar. O sea, empecé a rentar bocinas y luces y audio y a crecer y trabajaba 5 noches a la semana, 6 noches a la semana. A veces yo estaba tocando en un bar y tenía el equipo rentado en otro. Entonces terminando de tocar me iba a recoger el equipo. Y yo, ¿tú solo? Pues sí, casi solo. Apoyado con 2, 3 amigos, pero prácticamente solo. Órale. No, pues duro, ¿no? Divertido. Sí. Sí. Para mí, para muchas personas, pues eres un emprendedor en potencia, ¿no? Es la única persona en el mundo que conozco que dijo que va a poner un circo y lo puso. Ok. De esa y un chingo más que te sé. ¿Cómo fue tu paso a empezar a hacer proyectos que muchos no nos animamos a hacer, muchos no se animan, ¿no? Proyectos grandes, chiquitos, medianos, random, o no sé cómo es ese proceso que ha sido tuyo de elegir. No es tanto un proceso, es perder el miedo al fracaso. Es enamorarte de tus fracasos, enamorarte de tus errores. En mi caso personal, o sea, yo creo que la mayor acumulación de cosas que tengo son errores. Y eso se traduce en experiencia. Entonces, afortunadamente, cuando tienes muchos errores y tienes buena memoria, pues evitas cometerlos otra vez. Entonces, afortunadamente, mis errores son bien creativos de ahorita. O sea, sí. O sea, si ahorita me equivoco en algo, que sí me equivoco mucho, pero si me equivoco en algo, siempre procuro que sea algo diferente. Entonces, siempre procuro seguir aprendiendo mis errores. Y el miedo, el vencer el miedo, o sea, yo sigo emprendiendo con miedo. O sea, el miedo es lo que te genera cuestiones y dudas y te hace cuestionarte la viabilidad de las cosas, pero precisamente los errores te dan herramientas para
conocer más qué hacer y qué no hacer. Ok, eso lo piensas hoy. Sí, no, hoy. ¿Tus primeros fracasos cómo los tomabas? Acompañados de un chingue su madre. ¿Sí? Sí, claro. Sí. El chingue su madre, o sea, el no ya lo tengo. Sí, el no ya lo tengo. Entonces chingue su madre y lo que sigue. Siempre fue así. ¿Qué siguió después de la renta de bocinas y los toquines? Bueno, eso es hasta ahorita. La renta de bocinas y los toquines es hasta ahorita. Bueno, después de la renta de bocinitas a la renta de bocinotas, luces, escenarios, etcétera. ¿Cómo fue el paso ya a pues entrarle como a otra liga, no? Fue la seguridad que te da la ignorancia. Yo era músico. Yo realmente era músico. Y yo como músico empecé a tener la incomodidad de que sonaba feo y la incomodidad es lo que me hizo crecer. Entonces compré bocinas para sonar mejor. Y ya como músico, ahí es donde entra precisamente la seguridad que te da la ignorancia. Oye, ¿me puedes rentar tus bocinas? Yo sé. ¿Cuánto? No sé, ahorita vemos. ¿Cuánto vas a cobrar? No, pues 3,000, pues 1,500. Pues bueno. Ya, iba y ponía las bocinas. Y así empecé. La seguridad que te da la ignorancia. Oye, ¿y tienes luces? Y yo, sí. ¿Y cuánto me rentas las luces? 2,000 pesos. Y volteaba y tenía un ahorrito. Iba y comparaba las luces para rentarlas. Entonces ya rentaba bocinas con luces. Y así, una tras otra empecé. Y fui, pues no creciendo, fui expandiéndome, mejor dicho, en servicios. Y luego, pues ya tienes las luces. Oye, ¿me puedes iluminar un evento o una carpa o un algo? Yo, pues sí, las luces no nada más son para el escenario, ¿no? También puedes apuntarlas para allá o para allá. Bueno. Y empiezas a cuestionarte, ¿no? Y si las ponemos así, y si hacemos esto, y si hacemos el otro. Y empecé así, cuestionándome y aprendiendo. Y hasta la fecha sigo aprendiendo. Estamos de acuerdo que no todo el mundo nace con esa habilidad de hacerlo a pesar del miedo, ¿no? Muchas personas pueden quedarse en pues ya no sé ni en cuánto rentan, ni tengo luces, pues no la rento, ¿no? Sí, yo también creo que es sordera selectiva. O sea, tú escoges qué quieres y qué no quieres oír. Okay. En mi caso, por ejemplo, digo, yo amo y adoro a mi familia, pero la familia y la gente que tienes junto normalmente son los primeros que van a truncar tus sueños, por miedo, por protección. Entonces, cuando tengo una incertidumbre en una decisión, si la comparto con mi familia, sé que su decisión o su opinión o su comentario va a ser en protección a mí. Entonces no lo hagas, no te metas, no esto, aunque pueda ser viable. Y operan con miedo que pues yo tengo, pero selecciono no escuchar. Entonces es por sordera selectiva. Ok. Sí. Para lograr esto hay que armar un equipo. Para ahorita, al nivel al que nos estamos moviendo, sí necesitas hacer un equipo, integrar un equipo. ¿Cómo es llevar a un equipo al nivel de lo que hoy en día haces como productora? Sí. Porque no es una chamba de 2 semanas de un curso de propedéutico, ¿no? No, es toda una travesía, es toda una vida. ¿Cómo logras transmitir a un equipo tus 20 años de madrazos? Pues no lo logras. O sea, transmitir los 20 años de madrazos no lo logras. Cada quien ha tenido su curva de aprendizaje. En mi parte, hasta cierto punto, yo más que llevar la batuta o algo, porque no lo considero así, lo que he tratado de hacer es con mis errores, ayudarle a mi gente a que no cometa esos mismos errores. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, trato de protegerlos de los errores que yo sí he cometido por novatez o por lo que quieras. Entonces es cuando dicen que aprendes a ver el futuro, ¿no? De no hagas esto porque va a pasar el otro. No, que sí, que yo lo hago, que no lo hagas. Van, lo hacen y se cae o lo que sea, ¿no? Odio decirlo, pero... Exacto. Y dicen que son las 3 palabras que calan más que chinga tu madre. Te lo dije, sí. Entonces, ahora, gran parte del tema y del crecimiento del equipo pues, realmente depende de ellos, güey. No de mí. O sea, tengo gente maravillosa, en ese aspecto sí es maravillosa, gente que ha querido aprender, gente que ha querido desarrollarse, que ha querido crecer, y ahí es en donde la responsabilidad que tengo con todos ellos es de tratar de crear un entorno a la altura de sus capacidades. ¿Se me explicó? O sea, ellos no funcionan a la altura de mis capacidades, al contrario. O sea, yo ya no estoy ni en condición física ni nada de instalar un equipo como los que se instalan ahorita. Yo ya no podría. Ellos sí.
Entonces realmente yo trato de poner un entorno a la altura de sus capacidades. Entonces realmente la columna vertebral de la empresa actualmente, pues es toda la gente, no yo. ¿Cómo es el reto de ser selectivo en tus batallas y en tus compañeros de batalla? Porque, pues sí, arrancas proyectos con personas y luego hay que seleccionar, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te pega? ¿Te pega ese proceso de prescindir de alguien? Sí, realmente es bien difícil y principalmente porque tú puedes tener expectativas de la gente. Algo que se me hace súper doloroso, es ver talento en la gente que esa gente no ve, que ellos no ven en sí mismos. Entonces, creo que hasta la fecha una de mis batallas diarias. O sea, repito, tengo gente maravillosa dentro del equipo, pero yo sé que pueden dar mucho más. No por otra cosa, sino porque independientemente del cariño que yo les pueda llegar a tener, que eso es secundario, yo veo que es gente talentosa, ¿sí me explico? Es gente que tiene mucho con qué. Y cuando operan ahorita con una infraestructura que yo ni en sueños tuve cuando empecé, y que veo que tienen todas las facilidades que yo no tuve cuando empecé. Cuando las redilas y las bocinitas. Exactamente. Cuando yo tenía que moverme de salón de fiestas en salón de fiestas con un DVD portátil porque no tenía para una laptop y me alcanzó nomás para el DVD portátil para ponerles el video del grupo en el que tocaba. O sea, yo así empecé. Y les digo, güey, tú me diseñaste mi primer logotipo hace 20 y tantos años. No me acordaba de eso. Sí. O sea, es cierto. A lo que voy es que yo así empecé. ¿Sí me explicó? Y ahorita que veo pues todas las facilidades que tienen, pero también veo que las generaciones de ahorita les cuesta más interactuar con la gente, les da mucho miedo interactuar con la gente, prefieren escribir WhatsApps o mandar notas de voz que tener una llamada telefónica. Y desde ahí te das cuenta que el mundo ha cambiado. La tecnología a los papás, ¿qué es? ¿Cómo? ¿A qué se debe a la tecnología a los papás? ¿A qué? No lo sé. La verdad no lo sé. Si tú lo logras averiguar, por favor, avísame. No lo he logrado. Porque no tengo idea. No tengo idea de qué se debe. Okay. Sí, hay cosas con el nivel de compromiso, ¿no? De ese chingue su madre que nos hemos aventado, ¿no? En algún momento. Hablando de chingue su madre, ¿cómo fue poner un circo, güey? ¿Por qué chingados un circo? Porque salió la oportunidad. Solo lo vi en un capítulo de Los Simpson y se iba a convertir en payaso, ¿no? Pero, porque salió la oportunidad. Los circos estuvieron, o están todavía, de hecho, en una crisis muy fuerte en México. Curiosamente, hablando un poquito de teoría de mi negocio, el circo como tal es uno de los negocios más rentables. Bien hecho, un circo bien hecho. ¿Por qué? Porque después de generar toda la inversión que se requiere, tú eres dueño hasta del auditorio. ¿Sí me explico? La carpa es tu foro. Entonces, tú eres dueño, donde quieras. Tú eres dueño de todo. O sea, tú puedes ponerte normalmente en un terreno vacío, que es lo que hacen todos los circos, y moverte de ciudad en ciudad. Tienes muchos sacrificios porque eres completamente gitano, pero no deja de ser un muy buen negocio. El tema es que en México los circos dependían de su infraestructura en tema zoológico, en sus animales. Y cuando llega una ley, que no vamos a hablar de política, pero fue una ley muy estúpida, en donde prohibieron a los animales de circo, lo único que hicieron fue subastarlos como tapetes, porque la gran mayoría de los tigres de circo en México acabaron de tapetes, no acabaron en criaderos, ni mucho menos, acabaron de tapetes, ¿no? Y lo mismo pasó con todos los animales de circo. Pero bueno, cuando pasa eso, las familias de circo se quedaron pues desprotegidas, ¿no? Y por otro lado, tú ves en Europa y ves en Estados Unidos y en Canadá los circos contemporáneos como Cirque du Soleil, que ha ido evolucionando y que ya son completamente multidisciplinarios. O sea, tienes teatro, tienes producción, tienes N cantidad de cosas. Y en México seguían con los leones, los elefantes. Entonces, exacto. Y los eventos o los shows o los números, que ellos son lo que así le llaman, los números de acrobacia y de todo eso eran un segundo término. Entonces, lo que hacían en ese entonces o sea, no había una historia o un hilo conductor en un espectáculo, era una varieté, un pequeño showcito, bravo, gracias. Y eso no lo hacían memorable. Cuando les quitan a los animales, se quedaron sin nada. Y realmente, pues, se nos olvida que son familias que ahí viven, güey, que viven junto a la carpa, que lo único que tienen es su remolque y andan del tingo al tango, claro.
sea, es gente nómada. Nosotros a veces no lo podemos concebir porque pues, creciste en 4 paredes, pero esas 4 paredes no tenían llantas. Ellos sí. Sí. Entonces, bueno, en su lucha y en su necesidad de empezar a hacer cosas diferentes, una familia de circo se acercan a un muy buen amigo mío, que él entra como inversionista en este proyecto, nos invita a ver el espectáculo que estaba realizando y al preguntarnos, y lo digo en plural porque estaba en ese entonces mi socio y yo, al preguntarnos nuestra opinión con respecto al show, pues yo me fui como gorda en tobogán y le dije, pues falta esto y esto y esto y esto y esto y hay que corregir acá y acá. Y no se te da eso. No se da. Me dice, ¿y no le quieren entrar? Y yo, pues sí. Muy chingón. A ver, exacto, a ver si tan chingón. La realidad de las cosas es que se terminó haciendo un proyecto muy padre, un proyecto que tuvo mucho crecimiento. Es el negocio, por mucho el negocio más difícil que he hecho en mi vida, porque el circo es muy complejo, güey. O sea, la transportación de un circo de ciudad a ciudad, te estoy hablando de 5 o 6 trailers, más 15, 20 campers, o sea, las mudanzas, la operación, si hay mal tiempo hay que bajar la carpa. O sea, operativamente es un caos, súper complicado el circo, ¿no? Pero es un negocio precioso. Ese show y esa experiencia de circo, yo estuve involucrado en ese proyecto un poco más de un año. Y la verdad lo disfruté muchísimo. Fue una experiencia maravillosa y una universidad con maestría y 3 doctorados, ¿no? Pero pues así fue realmente porque se presentó la oportunidad y dijimos, chingue su madre, vámonos al circo. Así fue. Ok, tu principal fuente de proyectos son los eventos. En ese tiempo incluso del circo yo te veía hacer switch entre evento social, evento empresarial, circo, restaurantes. Y justo ahí fue donde empezaste. Ah, bueno, también tenías Teníamos los restaurantes en ese entonces también. Sí, fue un punto de mi vida en donde a lo mejor por 7, 8 meses yo, Pepe, llegué a tener 180 empleados. ¿Cómo lidias eso? No lidias. Vas como vaca en huracán, güey. O sea, sí, volando y rumeando, güey. Pues sí, no. O sea, no puedes, no lidias con eso. O sea, ya habían momentos en donde yo llegaba a alguno de los restaurantes porque se coincidió que llegamos a tener, por un momento estábamos operando 4 lugares, más el circo, más los eventos. Entonces, el restaurante, el de alitas y rock. 2 de alitas, 1 de cafés y shishas y una marisquería. Y los mariscos. Sí, en ese punto sí fue una locura. Pero ahí es precisamente donde entra el tema de la educación financiera. No estaba, o sea, fue un proyecto muy padre. Vendíamos bien, porque de todo vendía, todos los negocios estaban generando, pero al no tener una administración correcta, en ese momento estábamos parados en un castillo de naipes. Se cayó uno de todos los negocios y ese arrastró a todos los demás. Claro. Entonces es precisamente en el punto en donde cuando no tienes una administración cimentada, cuando no tienes una infraestructura correcta o un equipo, o sea, no hubo forma de frenar la caída de todo. ¿Cómo te caes de un chingadazo así? ¿Cómo te levantas de un chingadazo así? Patrocinios. Clonazepam. O sea, principalmente lo más difícil de esa situación, que creo que ha sido la más difícil en mi caso, pues fue estar apoyado de un muy pequeño círculo de gente que todavía creía en mí, cuando yo no creía en mí. Entonces, pues fue salir adelante pasito a pasito. O sea, me acuerdo que después de que cayó todo y que terminó todo y todo, mi primer evento, después de separarme de esa organización o de esa empresa, fue una renta de 2 inflables y 4 bocinas en un estacionamiento, que aparte las llevé yo. Entonces, ¿cómo regresar? Reset. Pues 5 meses antes tenía 180 empleados, 6 meses antes. Y a los 6 meses estaba yo en una camioneta destartalada que cambié por un coche que yo tenía para poder tener un coche, para poder tener una camioneta, yo llevando inflables y llevando bocinas a los 6 meses. Entonces, ¿cómo te levantas de eso? Pues de hecho no sé si, o sea, no, pues chingándole, con la neta, con amnesia.
olvidándote, güey. O sea, con amnesia y viendo para adelante. Es como te levantas. Porque fue incluso después de eso que montaste una boda en Holbox, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es? Otra vez reset, vámonos otra vez. Y vamos a llevar todo a Holbox. Wow. Eso, por ejemplo, si estás hablando de... Yo llevo en la industria de eventos sociales, llevo un poco más de 20 años. Uh-huh. En el escenario o en la música llevo casi 25 años. Ahorita, al día de hoy, esto es como complementario, ahorita, al día de hoy, yo estoy cerca de los 4,000 eventos realizados. Es lo que llevo en mi historia, digamos, de algún modo. Cuando fue ese entonces, yo estaba cerca de los 2,800, 2,900 eventos realizados. Y de repente, esto te estoy hablando de que fue mayo 2017. Ajá. Mayo 2017, si no me recuerdo. Antes de la pandemia. Sí, antes de pandemia. Que fue otro. Antes de pandemia. Ajá. Y la boda que dices de Holbox fue finales de septiembre de 2017. Ok. O sea, llevarnos toda una boda con un gran amigo, un planner de los pocos locos que dicen sí, va y confió y todo. Chingue su madre atrás. Chingue su madre, exacto. Con Iván Pimentel, pero bueno. Con él nos llevamos toda la boda. O sea, en un camión metí mesas, sillas, cocina, obviamente en ese entonces subarrendé muchas cosas que no tenía, pero pues no podía decir eso. Sí, tengo la lucecita. Sí, claro. ¿puedes? Sí, claro, sí puedo. Sí sé, claro. Con la seguridad que te da la ignorancia. ¿Puedes? Por supuesto. ¿Qué es eso? El camión salió, o sea, la boda era, si no mal recuerdo, viernes 29 de septiembre en Holbox. El camión salió el lunes y logró llegar el miércoles a Holbox. O sea, 48 horas, güey. Metimos una planta de luz chica de gasolina en la caja del camión para poder llevar un congelador y un refrigerador con la comida. No, o sea... La comida desde aquí. Sí, con todos los insumos para poder llegar a hacer producción allá. Okay. O sea, todo... No se podía conseguir algo allá cerca. Holbox. No en la isla, sino... No, aparte de que la isla es muy cara, no teníamos ni idea porque en nuestra vida habíamos ido. Okay. ¿No? Entonces no sabíamos con qué nos íbamos a esperar. Entonces decidimos, entre mi chef y yo, decidimos prepararnos de forma que todo lo que necesitemos vaya en el camión. Ok. Haz de cuenta que fuimos a una isla desierta. Entonces llevábamos planta de luz, pista de baile, iluminación, audio, mesas, sillas, manteles, flores en el camión. Y la comida, todo. Y en una camioneta, en un Sprinter, todo el personal, meseros, floristas, staffs, DJ, todos. ¿Y cómo salió? Perfecta. La boda salió perfecta. ¿Sí existe el evento perfecto? No. ¿O lo haces perfecto a pesar de... Sale perfecta por las circunstancias. O sea... Es un show en vivo y al hacer un show en vivo siempre puede salir algo mal. Normalmente sale algo mal. O sea, algo mal desde que no se pones 8 pirotecnias y detonan 7, pero una no detona o detona chueco. O en un segundo antes o un segundo después detonas la confitera mal. O ese día llovió. Por ejemplo, eso fue lo que nos pasó en Holbox. Estábamos programados para servir comida y 1 hora antes de la ceremonia nos llovió. Y nos llovió con todas las mesas ya montadas. Entonces nos tuvimos que apoyar de la lavandería del hotel para poder lavar y secar mantelería. Entonces acabamos volteando el programa y acabamos sirviendo cena. Pero pues teníamos a todos encerrados en una isla, entonces no fue tan difícil. Ahora sí, en tu trabajo, en tu operación, ¿qué papel juega la creatividad? Total. Para resolver. Bueno, más bien, uno para... hacer realidad el sueño de alguien y el otro para resolver los pedos cuando está el sueño ocurriendo, ¿no? Claro. Porque son como dos cosas, ¿no? Es creatividad, pero es creatividad apalancada. ¿A qué me refiero? Hay ciertas reglas. Entonces, tú puedes poner creativo y decir, pongámosle una lona arriba del Estadio Azteca. No, sí, está padrísimo, güey. Pero, ¿cómo? Sí. No, o sea, a eso me refiero con creatividad apalancada. O sea, puedes ser muy creativo, pero no hueles de tal forma que hagas cosas que no puedas realizar. Entonces, sí tienes que ser muy creativo y la creatividad es vital en este rollo, pero siempre tienes que pensar en el qué y en el cómo. Porque si nada más dices el qué y no tienes ni idea de cómo hacer las cosas, pues no logras nada. ¿Y cuál es como el reto más grande creativamente que has tenido que resolver? O sea, creativo en el aspecto de
hasta de optimizar presupuesto, ¿no? Porque hay que ser creativo hasta ahí. Técnicamente, fíjate que ahí tocas un punto crucial. Yo discrepo un poco con la industria actual con respecto a los eventos. Yo siento que nuestra labor como encargados de un evento o del presupuesto de un cliente es maximizarlo. O sea, yo no le veo un chiste, el más mínimo chiste, a que si haces una boda de, no sé, $1 millón de presupuesto, yo no le veo el chiste a que la boda se vea de $1 millón. Pues pagaste $1 millón, recibes una boda de $1 millón. ¿En qué momento estás justificando tu existencia? ¿Se me explico? En mi caso particular, si a mí me das una boda de $1 millón, yo voy a hacer que se vea de $1,5 millones o $2 millones. O sea, me refiero a ojo de buen cubero, en donde la ves y dices, esto costó como $2 millones. A eso me refiero, ¿no? ¿Cómo logras eso? Maximizando los recursos. Y eso es, pues, siempre dando un poquito más de lo esperado. O sea, tienes que volverte... Yo manejo dentro de mi negocio un canal de cliente-proveedor. Digamos que compartimos responsabilidades, en donde, por ejemplo, el vendedor dentro de mi organización, ya sea yo o sea quien sea, se vuelve el representante de los clientes para con el negocio, ¿no? Con la parte operativa del negocio, con el jefe de producción, con la encargada de alimentos y bebidas, con todos. Entonces, el vendedor se vuelve a ser el representante, pues tiene que hacer cumplir todos los sueños del cliente, todas las expectativas del cliente. ¿Sí me explico? Entonces, básicamente, ahí es exactamente como lo manejamos. Y siempre buscando, pues, dar ese plus más, siempre tratando de superar las expectativas del cliente. Y por ende, por ejemplo, si yo soy el representante del cliente para con la empresa porque yo vendí el evento y el staff o el equipo supera mis expectativas, las del cliente van a ser ampliamente superadas. ¿Se me explicó? Porque en ese punto, por experiencia, me vuelvo un peor cliente que mi cliente. Sí. ¿Se me explicó? Sí, el filtro más cañón que puede haber. Exacto. Entonces, así es como manejamos el tema de responsabilidad. Ok. ¿Cuál crees tú que es, bueno, para ti, cuál es la definición de un productor? ¿Qué hace un productor? ¿Un productor de eventos? Un productor. O sea, tú eres productor audiovisual y tú no haces lo que hago yo. Yo soy productor de eventos, yo no hago lo que haces tú. Okay. ¿No? Entonces, por ejemplo, un productor de eventos, en este caso, pues nosotros tenemos todas las herramientas para hacer que todas las cosas se realicen. O sea... Yo también. Sí, o sea, nosotros somos proveedores de herramientas. O sea, y al decir herramientas estoy hablando hasta de la gente. O sea, por ejemplo, a mí me piden... Necesito un escenario con unas luces, con un audio, con un back impreso, con un performance, con un show, con un músico, con banquete, con mobiliario, y yo debo de tener todas esas piezas, todas esas herramientas. Entonces, en mi caso, yo soy un facilitador, ¿no? Y también yo tengo, pues, el entrenamiento, digamos, de algún modo, de poder integrar todas las necesidades del cliente. Es bien difícil a veces bajar las ideas del cliente al mundo terrenal, ¿no? Y además es como un sueño que tienen y para ellos es el mejor día de su vida. Para ti es otra producción. Hablando de una boda, sí es el mejor día de su vida. Hablando de un evento empresarial, por ejemplo, está en riesgo su trabajo. Sí. Entonces, siempre hay algo en riesgo. Siempre hay algo muy grande en riesgo. Sí, por parte de ellos. Y para ti puede ser, pues es otro sábado de producción. Vamos a hacerlo chingón. Sí. ¿En qué punto... haces una diferencia entre que no sea un trabajo genérico y estar cumpliendo el sueño de alguien y que lo sienta así, ¿no? Ya sea de alguien que no quiere perder su trabajo o alguien que va a unir su vida para siempre con alguien más. Te tienes que involucrar con el cliente. Tienes que aprender a escuchar. De hecho, el 80% de la venta es escuchar al cliente. Entonces tienes que aprender a escucharlo, tienes que involucrarte con el cliente, tienes que empezar a platicar con ellos y hacerte empático también de sus necesidades y sus expectativas. Y si tú llegas al evento y dices, pues este es el evento 3987 y pues nada más lo palomeas, pues ya dedícate a otra cosa, güey, porque ya no te emociona. ¿Sí? Pero todavía tienes que emocionarte de lograr el objetivo de aterrizar o de concebir el proyecto completo para el cliente. O sea, todavía tienes que emocionarte. Cuéntame, esa vez, vamos a regresar en el tiempo tantito, esa historia de cuando estabas en el norte del país en un escenario parado y que te hiciste una pregunta.
¿De qué diablos hago aquí? ¿Qué diablos hago aquí? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Porque eso quiero pensar que te trajo al día de hoy también, ¿no? En gran parte sí. De hecho, en ese entonces estábamos trabajando para un candidato presidencial a nivel de la República, que ahorita es el presidente. De hecho, fue cuando compitió contra Felipe Calderón. ¿Qué año era? 2003, güey, 2004. 20 años. Sí, una cosa así. 20 años, sí. 2004. No, 2004-2005, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y yo estuve trabajando en ese entonces para el PRD como proveedor. Yo no soy del partido, ni mucho menos, no ni lo más mínimo. Me contratan como proveedor de audio de iluminación, precisamente, de los eventos de esta persona, de Andrés Manuel, primero en Puebla y Tlaxcala, y les gustó mi trabajo. Y me empezaron a soltar más estados y más estados y más estados hasta que acabé en Chihuahua, en Nuevo León, en Coahuila. Entonces, ¿llevando todo desde acá o consiguiendo allá? Pues yo en ese entonces no tenía gran cosa. Entonces me apoyé con amigos que tienen sonidos, o sea, los famosos sonideros, digamos de algún modo. Y me apoyé en ellos para poder sacar esto. Entonces me volví como coordinador de producción y yo tenía a mis propios equipos armados. Entonces, aparte de este señor, Andrés Manuel, el PG, en ese entonces el famoso PG, ahorita es el señor presidente, él hacía 4 eventos al día. Era una locura. O sea, hacíamos 2 meetings en la mañana y 2 en la tarde. Iban en avanzada. Sí, yo tenía que mover 5 trailers. Entonces, un tráiler paraba por día y se iban rotando. Yo tenía que mover 5 trailers con 5 equipos diferentes que andaban en toda la República. Entonces, cuando de repente estoy parado en Ciudad Juárez después de 20 y tantas horas de manejar, porque aparte yo me movía por tierra, porque tenía que moverme por tierra, porque yo iba 15 minutos adelante de él. Entonces, al momento de que él estaba a punto de terminar un meeting, yo ya estaba saliendo al siguiente meeting. Yo llegaba 15 minutos antes que él. Obviamente ya habíamos coordinado giras y todo. Y yo aparte revisaba las rutas de noche. O sea, fueron 15, 16 meses. Pero no había Waze. No, aparte no había Waze. Andábamos con nuestra guía Roji. Claro. Yo tenía mi guía Roji de Ciudad de México y mi guía Roji del resto de la República. Y ahí andábamos viendo carreteras. Y llegábamos, no entiendo por qué y no entiendo cómo, pero llegábamos. Okay. ¿No? Y en la camioneta, por ejemplo, en la camioneta que nosotros nos movíamos, íbamos 3 personas. Y esas 3 personas andábamos, pues, mientras uno dormía, el otro iba en la guía roja y el otro iba manejando. Y así estuvimos casi 15 meses. Fue una locura. Entonces, ahí es donde precisamente me pregunté, ¿qué diablos hago aquí? ¿Cómo te sentías? Pues en un momento poderoso. En ese momento poderoso. Porque a mis 23 años de edad, yo podía decidir qué diputado y qué senador se subía o no se subía al escenario con este güey. Órale. Entonces, o yo decía, ¿sabes qué? Tenemos esta ruta de acceso o el candidato puede entrar por acá y salir por acá. Yo estaba en directa coordinación con los encargados de la logística. Con su equipo. Sí. Sí. O sea, en ese entonces, pues a los 23 años te sientes puta Superman. ¿Qué te respondiste? ¿Qué hago aquí? Ajá. No sé, hasta la fecha estoy buscando la respuesta. Nada, en ese momento, la verdad, pues te vendes ideas y piensas que sabes mucho y que, o sea, pues a los 20 años te sientes poderoso y a los 30 años te das cuenta que no está tan cierto. A los 40 ya te empieza a valer madre, la verdad. Pero en ese entonces, pues te sentías. Y aparte me dejó un buen capital que nos permitió invertir para poder empezar a desarrollar ya un proyecto más en forma. ¿No? Lo que siguió. Fue en parteaguas ese proyecto. Totalmente. Sí, si no hubiera estado ese proyecto, a lo mejor nos hubiéramos tardado 3-4 años más. Y quién sabe qué otras cosas. Fue un acelerador, porque nos dio mucha seguridad. De decir, chingue su madre si se puede. Nos dio muchas tablas, porque aparte conocimos gente de todos lados. Nos dio experiencia también. Y capital. Nos dio recurso, dinero. Oye, y ahora volvemos más para acá. Uh-huh. La pandemia, güey. Uh-huh. Ese fue otro chingadazo. No el más fuerte de mi vida, pero sí. ¿Cuál fue el más fuerte? Pues la de mi papá fue, creo que la más fuerte. Y cuando me separé de mi negocio anterior, creo que fueron los más fuertes. La pandemia, pues sí fue el tercero más fuerte, pero pues no nos dobló. Ok. ¿Sabes lo que es quebrar?
Sí, ya quebrar un negocio, quebrar tú. Sí. ¿Cómo te has levantado de estos chingadazos? Y lo digo, y me refiero a la pandemia porque yo te vi en la pandemia hacer cosas que no hacías. Y de por sí ya te había visto hacer cosas que se supone que no son las que haces. Uh-huh. Te vi hacer más cosas que no haces en la pandemia. ¿Cómo te trató ese chingadazo? Yo sentía que mi materia prima eran las bocinas y las luces y el equipo. Resulta que no, mi materia prima era la gente. Nos quitaron al público y ya no teníamos qué hacer. No teníamos a quién sonorizar ni a quién iluminar. Entonces el mayor reto de mi primer año de pandemia, independientemente de sobrevivir y de tener recursos, tener dinero para poder mantener a la gente, porque yo no despedí a nadie, ni le bajé el sueldo a nadie, ni mucho menos. El mayor reto era poder llevar experiencias a donde estaba la gente, porque al fin y al cabo nosotros desarrollamos experiencias. O sea, diseñamos un espacio y metemos a la gente y armamos toda una experiencia del evento, ¿no? ¿Cómo logramos mover eso a las casas? Entonces aprendimos a hacer televisión. Tenemos un salón de fiestas hasta la fecha, que sí ya lo teníamos antes de pandemia. Y lo transformamos en set de televisión. Entonces ahí empezamos a hacer streamings, empezamos a hacer transmisiones en vivo con los DJs tocando, empezamos a innovar y a hacer locuras. Empezamos a hacer, el no ya lo teníamos, entonces, y era lo mismo quedarnos quietos que empezar a hacer cosas. Entonces decidimos aprender a hacer otro tipo de cosas y nos metimos al rollo de la televisión. Televisión por internet, a crear contenido, a producir programas, a hacer streamings, a hacer cursos de capacitación. Luego las empresas empezaron a requerir esos servicios. Entonces necesito hacer un streaming porque todo el mundo está en home office. ¿Y cómo hago la junta de comunicación si todo el mundo está en home office? Pues vente, para que no la hagas con Zoom desde tu oficina, pues vamos a hacerla bien. Entonces fue como empezamos en pandemia. Eso, y luego pusimos un cine en pandemia, un cine en unas casitas de campaña. Se llamaba Tipicinema. O sea, fabricamos tipis y luego un cine. Y estaba padre también, fue otra experiencia más familiar. Órale. Pero sí. Más en la línea del circo, pero en chiquito. En chiquito, un poquito más chiquito, sí. Chiquito. Sí, y fue un proyecto muy bonito. Fue un proyecto principalmente enfocado a las familias. O sea, lo más difícil de la pandemia, la gente que tiene casa con jardín o la oportunidad de salir al parque, pues qué bendición por ellos. Pero hay gente que no tenía esa oportunidad, que sus hijos que nacieron en pandemia no habían tocado el pasto. Entonces, cuando nosotros ponemos Tipicinema, pues la gente lo empezó a utilizar como su salida de la semana. Entonces, estaban completamente encerrados adentro de una casita de lona, pero con una pantalla y sintiendo el pasto en los pies. Y eso para mucha gente era maravilloso. Chingón. ¿Pepe, eres exitoso? No, aún no. ¿No? ¿Qué es el éxito para ti? Trabajar por gusto, sentir paz interior, encontrar un balance en tu vida. Y todavía no encuentro. Entonces, sí me considero muy activo, pero actualmente no me puedo considerar una persona que haya encontrado el éxito. Prefiero sentirme incómodo. ¿Y qué tan seguido te sientes incómodo? Muy seguido. Constantemente estoy buscando qué hacer. Sí. ¿Qué día descansas? A veces los miércoles. Los miércoles en la tarde son mis días más tranquilos. Normalmente los domingos estamos recuperándonos del sábado. Los lunes son días de mucha talacha administrativa y pendientes y pagos y etcétera. Entonces los miércoles en la tarde son mis días de relax. ¿Qué haces para mantener la calma y no perder el foco? Utilizo cada segundo que tengo libre. Yo, por ejemplo, mi medio de transporte principal es una motocicleta. Entonces, esos 20 minutos que me aviento en la moto de la oficina a la casa son paz mental, ¿no? O sea, procuro salir en la moto lo más posible porque me dan paz mental. Me gusta mucho el cine, o procuro ocupar todo mi tiempo libre en eso. ¿Eres una persona de rutinas? No como tal. Trato. Soy muy desordenado. La verdad es que soy muy desordenado en mis cosas personales, ¿no? O
O sea, mi ropa, por ejemplo, ¿no? Soy muy desordenado. Entonces, para poder mantener orden, trato de hacerme de rutinas que trato de seguir. Pero, o sea, por naturaleza no soy rutinario, soy todo lo contrario. Pero trato de ordenarme de esa forma, lo utilizo como una herramienta. ¿Eres una persona con suerte? Yo creo que nos fabricamos nuestra propia suerte. No, o sea, sí tiene mucho que ver que esté la persona correcta en el lugar correcto, sí tiene mucho que ver, pero el cómo aprovechas eso es 100% de ti. O sea, por pura suerte, por 100% suerte, no haces las cosas. Tú la fabricas. Sí, totalmente. Tienes que ayudar. Totalmente. O sea, creo que la suerte, o lo que se le puede llamar la suerte o la casualidad, es el 20%. El 80% es responsabilidad tuya. ¿Tú qué opinas, Pepe, de ayudar a otras personas? A mí me consta que eres un güey que, al menos yo desde lo que me toca ver, es una persona que ayuda cada vez que puede. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos realmente es nuestro legado. O sea, por lo que estamos aquí, independientemente de vivir el momento o de disfrutar nosotros, lo único que tenemos para dejar, digamos, es nuestro legado. Y el legado lo podemos simplemente construir ayudando. O sea, prefiero hacerme de un entorno de gente sana, digamos de algún modo, y prefiero ayudar a mi entorno. Hay un punto donde yo he pensado con mi esposa, llega a platicar así. Todos necesitamos de todos, ¿no? Creo yo, y a veces somos el que ayuda y a veces somos los que necesitamos que nos ayuden. Sí, pero no puedes ayudar bajo ese interés. O sea, no puedes ayudar esperando que tú algún día seas el que te ayuda, porque normalmente te vas a decepcionar. Entonces, así yo prefiero no hacerlo así. Lo que yo le decía es, pues, si ahorita podemos ayudar, prefiero ser el que ayuda y no el que lo esté necesitando, ¿no? En este momento. Es como, pues, si tienes el chance, ¿por qué chingados no lo haces, no? Sí, claro. Y esa es una parte, digo, como persona y como amigo que te reconozco y te admiro, porque no todo mundo vive para estar ayudando. Yo tampoco soy una Madre Teresa de Calcuta, no es así. Pero yo sí o sea, cuando hay oportunidad de hacerlo, hasta con una frase, cabrón, o sea, es un tema de pues no te ve la espalda, ahí te va, ¿no? Tiene mucho que ver, precisamente es algo de lo que me dejó mi papá. Tiene mucho que ver precisamente la calidad humana, la persona como tal. O sea, yo, gracias a eso, por ejemplo, mi papá, hasta el día de hoy, 20 años después, su nombre me sigue abriendo puertas. Es impresionante cómo la gente lo recuerda con cariño. Y eso es algo que a mí me gustaría, el día que yo no esté, que la gente me recuerde con cariño. Y la única forma es esa. Me ha pasado más de una vez. Eres el hijo de... Y eso abrió una puerta. Claro. Sí, abre puertas. Hasta la fecha me ha abierto muchas puertas. Qué chido que haya un legado de esa forma, ¿no? Uh-huh. ¿Hay un sueño que no hayas cumplido? Uy. Un sueño que no haya cumplido. Puta, ahora sí me la pusiste difícil. Pues sí, digo, me gustaría viajar por el mundo, por ejemplo, ¿no? O pues, te haces tus ideas y todo, pero como tal no recuerdo algo específicamente ahorita. Seguramente sí. Si algún sueño que no haya cumplido, seguramente sí. Exactamente, no me acuerdo qué. Ok. Bueno, sí. Amigo, otra pregunta, ya casi por terminar. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? ¿De personajes? Uh-huh. Pueden ser personajes, artistas, personas. Artistas, por ejemplo, curiosamente hay dos personas con las cuales siento mucha empatía y no tienen absolutamente nada que ver con mi forma de ser, ni mucho menos. Pero uno de ellos es Robin Williams, okay, y el otro es Jim Carrey. Se me hacen personajes súper interesantes, con una habilidad mental increíble, con muchos demonios también. Es gente que dentro de todo está... O sea, la expectativa de estar junto a un Jim Carrey
Es que, pues, o sea, yo lo veo y me voy a reír. ¿Sí me explicó? Y a lo mejor ese güey trae dolor de cabeza o diarrea o lo que quieras, cabrón. Y pues, cuéntame un chiste, ¿no? O sea, claro. No sé, siento mucha empatía por ellos dos. Bueno, ¿no? ¿Y cómo acabó Robbie Williams? Sí, suicidio por depresión. Robbie Williams. Y en tema de admirar a mi mamá y a mi hermana. Al día de hoy, a mi mamá y a mi hermana. Mi mamá por la fortaleza de salir adelante. O sea, ella enviudó a los 45, güey. Con 2 hijos y con todas las broncas que te imagines. Entonces... 45. Sí, o sea, admirable. Eso sí es admirable. Claro. ¿No? Entonces, sí, yo creo que por ahí va la cosa. Pepe, ¿qué podrías decirle a alguien que está en el mismo camino del emprendimiento y de cumplir sus sueñños y que se cae? ¿Cómo puedes aconsejar a alguien para que pueda seguir adelante? Yo con toda mi gente, siempre que pasa algo así, siempre les pregunto qué aprendieron. Siempre. O sea, hacerlo bien tienes que hacerlo bien una vez. El error es lo que acompaña al aprendizaje. ¿Se me explicó? Porque vas a aprender qué es lo que no debes de hacer. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿En qué la regaste? Yo siempre que hay un tropiezo, siempre busco lo bueno, busco el aprendizaje de la situación. Entonces, yo creo que eso sería el mayor consejo que podría yo dar. Siempre que cometas un error, siempre que te caigas, pregúntate qué aprendiste, analiza tus acciones fríamente y vuélvelo a intentar. ¿Me explico? Vas a tener una probabilidad más de hacerlo bien. Porque ya la equivocaste. Entonces, malo si te vuelves a equivocar de la misma forma. O sea, no puedes cometer el mismo error 2 veces. Entonces, si te vas a equivocar, siempre busca que sea diferente. Eso está chido. Mi Pepe, para terminar, ¿qué te gustaría que dijera tu tumba, güey? Uy. Es una frase cortita porque no puede ser. Sí, definitivamente. En la lápida. Más que lo que a mí me gustaría que diga, no sé qué me gustaría que dijera y afortunadamente no me toca a mí decidirlo. ¿Qué crees que diría? Aún hay muchas historias que contar. La verdad, no estoy totalmente seguro de qué quiero que diga. Todavía hay mucho por hacer. Entonces, normalmente una tumba dice amado padre, esposo, amigo, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto de mi vida, pues ni padre ni esposo. Entonces, todavía hay mucho que contar. Prefiero reservarme esa respuesta. Yo creo que eso diría. ¿Todavía hay mucho que contar? Pues sí, ¿no? Ok. Pues sí, eso podría ser una frase. Una frase matadora. Matadora, pues sí. Mi Pepe, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Bien a gusto y hoy aprendí cosas que no sabía de ti. Gracias, te agradezco mucho. Qué historia y la neta, pues da para que nos juntemos más. Sí. Y tengamos más porque aún hay mucho que contar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, amigo. Chinga. Para la que sigue. Claro. Eso.